¿Cómo convertirte en un millonario? Guía práctica para latinoamericanos. La ciudad ardía de vida, con luces que no dormían y calles que cambiaban en un parpadeo. Rascacielos de cristal se levantaban orgullosos, reflejando un cielo manchado por nubes grises de smog y promesas rotas. Al contrario, en las esquinas, niños jugaban con la pobreza pegada a sus pieles y ancianos observaban sin esperanza. Era aquí donde don Armando Herrera había conquistado todo. Un imperio financiero que parecía imbatible, construido con mano firme y un control casi obsesivo de cada detalle. Pero aquella ciudad vibrante también era el espejo de su alma rígida, fría y ajena a sus raíces. Cada mañana, a las 6 en punto, Armando se despertaba con un ritual que parecía un reloj suizo. El café siempre exacto, la vestimenta impecable, el despacho pulcro sin un solo papel fuera de lugar. La ciudad despertaba caótica a sus pies, pero él mantenía la calma como si gobernara cada segundo. Nada escapaba a su mirada. En el buzón del edificio, un sobre sin remitente, sellado con una caligrafía descuidada y extrañamente familiar. Un temblor le azotó el cuerpo. Sus dedos trataron de esconder la duda. Dentro, una carta que no esperaba, de doña Inés, la madre de María, una niña que vivía en las calles y que, según aquella mujer, tenía la sangre de Armando corriendo por sus venas. No era solo un pedido de ayuda, era una confesión. Doña Inés narraba con voz quebrada la grave enfermedad que consumía a su madre y dejaba caer verdades dolorosas, heridas enterradas de la infancia olvidada de Armando. El impacto fue brutal. Un nudo asfixiante se instaló en su garganta. Recordó, sin querer, fragmentos de un pasado que había reprimido, ventanas rotas, manos pequeñas temblorosas y el miedo constante que había decidido bloquear. La culpa explotó dentro de él como un volcán que llevaba años dormido. El acero que lo envolvía empezó a oxidarse. ¿Y si esa niña era la pieza que faltaba para entender la verdad? Armando se quedó inmóvil frente a esa hoja amarillenta, sintiendo cómo la presión en el pecho se hacía insoportable. Por primera vez en años, vaciló, cuestionó su mundo perfecto, el precio real de su ambición. La ciudad bulliciosa afuera parecía más cruel que nunca, y él se dio cuenta de que el muro que había construido para protegerse empezaba a derrumbarse. Un silencio pesado invadió la habitación antes de que decidiera romperlo. Sin saber bien cómo, sin entender del todo qué le esperaba, decidió salir de su zona de confort. Iba a buscar a María y a doña Inés, sin saber que tras ese encuentro todo, su fortuna, su reputación, su alma entera, estaría a punto de cambiar. La carta era una llave y la puerta que abría se movía con un chirrido inquietante. Nada volvería a ser igual. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. Armando cerró la puerta de su oficina con un golpe seco. El sobre, la carta, esa revelación, le mordían el pecho con fuerza. No sabía por dónde empezar, pero una cosa tenía clara. Hoy iría a buscar a María y a doña Inés. No podía seguir mirando para otro lado. Bajó las escaleras del edificio casi corriendo, con el corazón desbocado, la cabeza llena de recuerdos que no quería enfrentar. Afuera, la ciudad seguía con su ruido, con sus bocinas y gritos, pero para él, todo estaba en silencio, un vacío insoportable. En el taxi, las calles pasaban rápido más allá de la ventana empañada por el frío, y cada minuto se le hacía pesado, como una condena. Llegó al barrio donde vivían María y doña Inés, un lugar que Armando había evitado siempre, como si pisar esas calles lo devolviera a la miseria que quería enterrar.
Pero ahora no había vuelta atrás. Bajó del auto con las manos temblando y la carta enrollada en el bolsillo del saco. Caminó entre viviendas de paredes rajadas y rostros hundidos, hasta que lo vio. Doña Inés, una mujer pequeña, encorvada, casi invisible, sentada en la puerta con María a su lado. Una niña de ojos mareados y piel sucia. «Doña Inés», dijo Armando con la voz rota, «soy yo, necesito hablar con ustedes». Ella levantó la mirada y algo rompió en el pecho de Armando. No era solo el asombro, había miedo, tanto miedo como desesperanza en esa expresión. María lo observaba en silencio, los dedos entrelazados, sin entender. Entraron a la casita oscura y fría, con olor a bando. Armando la escuchaba, con ganas de gritar, de abrazarlos, de borrar años de injusticia. Pero entonces, mientras doña Inés hablaba, el timbre sonó de repente, fuerte y cortante. Los tres se miraron. ¿Quién podría ser a esa hora? La calle apenas tenía movimiento. Armando se acercó a abrir. Afuera, un hombre alto, de traje oscuro, con una mirada helada que no dejaba lugar a dudas. No había sonrisas ni saludos. «Hola, don Armando», dijo el hombre con voz baja amenazante. «Veo que has empezado a revolver el pasado». Armando sintió que sus piernas se aflojaban. No lograba recordar haberlo visto nunca, pero ese tipo parecía salir de una pesadilla. «¿Quién es usted?», preguntó con cautela. «Soy Leo Sandoval», respondió seco. «Trabajo para su herencia, o mejor dicho, para lo que usted cree haber construido». Armando frunció el ceño. ¿De qué hablaba? Leo sacó una carpeta y la lanzó sobre la mesa. Las fotos la inundaron de sombras, imágenes clandestinas, reuniones secretas, documentos sellados con nombres que Armando conocía, pero que no podía relacionar con su imperio. Y de pronto, la bomba, una foto donde Armando aparece en un despacho oscuro, firmando un papel mientras el propio Leo observaba desde el fondo, guardando silencio. «¿Qué es esto?», dijo Armando, helado. «¿En qué me metí?». Leo levantó la mirada, con esa sonrisa torcida que se arrastra en la boca de los traidores. «El Imperio Herrera no es solo lo que tú crees. Detrás de cada paso que diste, alguien estuvo moviendo hilos. Tú no eres el dueño, solo una pieza más». El corazón de Armando latía tan fuerte que parecía salirse del pecho. María y doña Inés se quedaron congeladas. El aire se cortó con la verdad que les caía encima como un martillo. «¿Quién eres tú para decir eso?», dijo Armando, con la voz quebrada. «¿Quieres destruirme?». Leo asintió despacio. «Quiero que sepas la verdad. Porque no solo tienes una hija en la calle. Hay algo más, algo que ni tú, ni siquiera tu madre te han contado». La tensión explotó en la habitación. Doña Inés tapó la boca de María para que no gritara. Armando se quedó sin aliento, sin poder moverse. Y entonces Leo deslizó un sobre nuevo sobre la mesa, diferente al primero, más antiguo, con un sello seco y un nombre que heló la sangre de Armando. Armando Herrera Jr. El silencio fue tan profundo que el ruido de la calle volvió con una fuerza brutal. Afuera, la gente seguía con sus vidas, sin saber que el mundo de Armando se desmoronaba en pedazos dentro de esa pequeña habitación gris. Armando sudaba frío, con las manos temblando, y pensando con horror. ¿Qué significaba eso? ¿Quién era Armando Herrera Jr.? ¿Y qué demonios ocultaba su nombre para que nadie se lo hubiera dicho jamás? Su imperio era solo una sombra, una mentira, y esa mentira había empezado mucho antes de lo que había imaginado. Armando miró a doña Inés y a María desesperado. «¿Qué es todo esto?», murmuró. «¿De dónde viene esa carta?». Pero nadie respondió, el eco de las dudas. La puerta se cerró con un portazo, y nada volvería a ser igual. La puerta se cerró de golpe y un silencio blanco se apoderó del cuarto. Armando se quedó paralizado, con la mirada fija en el sobre que Leo había dejado caer sobre la mesa. Ese papel parecía un hielo que le quemaba la piel. Doña Inés apretó los labios.
Sus manos temblaban como hojas secas con el sudor pegado. María seguía callada, con los ojos grandes y brillantes, sin apartar la vista de Armando. De repente, la habitación pareció encogerse. El peso de ese momento aplastaba el aire, como si les faltara oxígeno. Armando agarró el sobre con dedos cerrados, sintiendo cómo el pulso le explotaba en las sienes. No había calmado aún el nudo en la garganta cuando el hombre de traje, Leo, se acercó un paso más, y la tensión se partió por la mitad. ¿Quieres saber la verdad?, dijo con voz baja, dura, como una amenaza disfrazada. Mejor prepara el estómago. Armando abrió el sobre despacio, con una mezcla de miedo y rabia. Sacó unas hojas arrugadas, cubiertas de letras borrosas y fotos, actas, certificados, documentos, y al final un recorte de periódico amarillento. El título era tan claro que parecía un golpe directo al corazón. Armando Herrera, señor, desaparecido tras escándalo en la alta sociedad. Un fragmento resaltado capturó toda su atención. El verdadero Armando Herrera desapareció hace casi 20 años. Lo que el público conoce hoy es un nombre tomado, una identidad robada. Armando frunció el ceño, la cabeza le daba vueltas. No podía creerlo. La sangre se le heló cuando sus ojos recorrieron más fotos. En una, un niño apenas visible en un hospital, que llevaba el nombre de Armando Herrera Jr., pero algo chocaba. El niño tenía el mismo rostro que María. ¿Qué significa esto?, balbuceó. Leo se detuvo un segundo, y como si escupiera la verdad más amarga, respondió. María no es tu hija. No, no de verdad. Eres tú, dijo arrastrando las palabras, quien fue cambiado al nacer. Esa niña María es en realidad tu hermana mayor. Y tú eres el hijo perdido. El tiempo pareció detenerse. Doña Inés soltó un grito bajo y se cubrió la boca con las manos. María echó a correr hacia el rincón, hundiendo la cabeza entre los brazos. «No», gritó Armando, tambaleándose. «Eso no puede ser cierto». Leo apoyó la mano en la mesa, mirando fijo a Armando. «Tu verdadera madre murió cuando eras bebé. Te intercambiaron para protegerte, porque estabas en medio de algo que nadie quiere que se sepa. Esa herencia que crees es tuya no es más que un juego sucio. Tú eres la pieza perdida del puzzle, no el rey». El rostro de Armando se tornó blanco. Sintió que se desvanecía y tuvo que agarrarse de la mesa para no caer. Doña Inés lo miraba con ojos vidriosos, como si ya no entendiera nada. María gimió, temblando. «¿Por qué nadie me lo dijo?», murmuró, casi sin voz. «¿Por qué nadie cuidó de mí? ¿Por qué me dejaron solo?». Leo volteó hacia la puerta y su sonrisa cruel se ensanchó. «Porque siempre hubo miedo. Miedo a que la verdad destruyera todo lo que construyeron. Y miedo a que tú descubrieras de qué lado estás en esta guerra». Entonces, el sonido de un portazo salvaje retumbó desde la calle. Persiguió un disparo seco que hizo saltar en su asiento a doña Inés. El vidrio del ventanal estalló y un grito desgarrador llenó el silencio. Armando salió corriendo, con el corazón a 1000. Afuera, una multitud angulada se arremolinaba alrededor de un hombre herido que sangraba en el suelo. La policía llegó entre bocinas y gritos, pero lo que le heló la sangre fue cuando vio a ese hombre desplomado, el propio Leo Sandoval. Con una mirada entre furia y miedo, apuntó a Armando con un dedo tembloroso y susurró: «No confíes en nadie, menos en quienes llamas familia». Después, su cuerpo se quedó rígido y dejó de respirar. Armando se quedó sin aliento, con el caos golpeando sus oídos. Miró a doña Inés y luego a María, que lloraba abrazada al cuerpo de alguien que parecía ser el último hilo de poder y verdad. ¿Quién era realmente? ¿Qué papel debía jugar? ¿Y si todo lo que había vivido era solo una mentira, mucho más grande y oscura de lo que había imaginado? El eco de esa pregunta retumbó en sus venas mientras la noche caía sin piedad sobre la ciudad. Y en ese silencio brutal, Armando supo que nada volvería a ser igual. El grito seguía pegado en la garganta.
Armando apenas podía respirar. El cuerpo de Leo tirado en el suelo, inerte, aún emanaba un olor rancio a peligro y traición. La gente alrededor se apiñaba, murmurando, unos horrorizados, otros simplemente buscando alejarse rápido. Pero la mirada de Armando estaba clavada en un punto fijo. No podía soltarse. Doña Inés temblaba, su mano atrapada en la de María, que sollozaba en silencio. Todo parecía suspendido, el aire denso, cargado de miedo. De repente, un ruido seco rompió la escena. Un teléfono que vibraba insistente, interrumpiendo la tensión. Armando tomó el aparato sin pensarlo. La pantalla mostró un número desconocido. Dudó, pero respondió. ¿Sí? Su voz sonó ronca, como arrastrada del fondo de un pozo. Del otro lado, una voz suave, casi susurrante, se deslizó firme y fría. ¿Crees que todo es real, Armando? ¿Tu imperio, tu historia, tu supuesta familia? El corazón de Armando latió más fuerte. Sintió un sudor frío recorrer su espalda. ¿Quién habla?, preguntó, tratando de mantener el control. Alguien que sabe mucho, demasiado, respondió la voz. Has vivido una mentira, sí, pero no es lo que crees. Un escalofrío le atravesó el cuerpo. Un clic y la línea quedó muda. Armando apretó el teléfono, sintiendo que la cabeza le explotaba. No podía pensar, hasta que alguien tocó la puerta con fuerza. ¡Armando! La voz era firme, urgentísima. Era María. ¡Mira esto! Le mostró un paquete pequeño, marrón, que había encontrado en el suelo, junto al cuerpo de Leo. Lo abrió temblando, y dentro había un USB y una nota que decía solo: la verdad llega más lejos de lo que imaginas. Con manos temblorosas, conectó el USB a su teléfono. En la pantalla apareció un video que iba a cambiarlo todo. La imagen era borrosa al inicio, una habitación oscura, pero con cada segundo la claridad subía y lo que vio le perforó el alma. Era él, Armando, pero mucho más joven, rodeado de personas que hablaban en susurros, intercambiando documentos y sobres. Pero no era lo peor. En la pantalla un hombre, que reconoció al instante, se acercó y le entregó un papel. Armando firmó, sonrió a la cámara, pero no a sus amigos. Algo frío, calculado. Después, el video cambió. Se vio a doña Inés, más joven, hablando con alguien con una voz que reconoció, la suya, pidiendo desaparecer a ciertas personas, asegurándose de que nada deje rastro. Y luego la bomba más brutal, la niña que lloraba en la oscuridad del mismo video, no era María. Era una niña idéntica a ella, pero con un nombre diferente. María, ¿quién eres realmente?, murmuró, sintiendo que algo dentro suyo se quebraba en mil pedazos. Luego, justo cuando pensó que nada podía golpearlo más fuerte, la última escena apareció. Un hombre, un tercero, con un rostro conocido y ojos aún más fríos, habló directo a la cámara. Armando, si ves esto, ya sabes demasiado. Pero no eres víctima, eres parte del juego, y no eres quien crees. Mira detrás de ti. Armando giró lentamente, la piel erizada, y allí, justo en la puerta, apareció una figura que reconoció al instante. Era él mismo, pero no él de verdad. Era una persona idéntica a Armando, pero con ojos sin vida, que lo miraban con una mezcla de tristeza y desprecio. El doble levantó una mano y susurró: «Soy el verdadero Armando Herrera. Todo lo que has vivido es un disfraz, un escenario para protegerme y para mantener la verdad enterrada». El video se cortó. Armando soltó el teléfono, la mente en blanco. ¿Cómo? ¿Qué era eso? ¿Cuántos Armando Herrera había? Doña Inés y María lo miraban, pero él ya no estaba ahí. Su mundo se había roto en un espejo multiplicado. Entonces, el sonido desesperado de sirenas se acercó, y al otro lado de la calle, una ventana se abrió y alguien gritó: «¡Ellos saben! ¡Están viniendo por ustedes!». Armando volteó, con la piel llena de hielo.
entendiendo de repente que esa noche no solo había descubierto verdades ocultas, sino que ahora era el enemigo invisible. ¿Quién estaba realmente jugando? ¿Cuál era su papel? Y lo peor, ¿cuánto tiempo le quedaba antes de que otra pieza desapareciera para siempre? La puerta tembló al otro lado. Alguien empujó, y Armando sabía que el próximo paso sería la caída definitiva o la liberación. Pero eso estaba por verse. La puerta tembló otra vez, más fuerte esta vez. Armando se giró lentamente, la piel erizada y el corazón golpeando tan fuerte que casi podía oírlo en la habitación entera. Afuera, las sirenas se acercaban sin parar, un río de luces rojas y azules, arrastrando caos hacia aquel rincón olvidado del barrio. Sin previo aviso, la ventana explotó en 1000 pedazos. Fragmentos de vidrio volaron como cuchillos en el aire, y uno fue directo a la mano de María, que gritó con un dolor que se le metió al pecho a Armando. Doña Inés gritó también, mientras él instintivamente empujaba a la niña hacia el suelo. Un grupo de hombres encapuchados irrumpió por la puerta destrozándola con patadas. La tensión alcanzó un nivel insoportable. Armando se levantó de un salto, cuerpo a cuerpo, sin saber si pelear o huir. Las manos le temblaban, el sudor corría en ríos por su frente, pero sus ojos estaban clavados en la figura que lideraba a los intrusos. En silencio, el hombre se quitó la capucha. Era Armando, exactamente igual a él. Mismo rostro pálido, misma mirada dura y calculadora. Pero había algo distinto. Esa versión tenía un brillo siniestro, una calma escalofriante que desgarraba el alma. Los dos Armandos se encontraron, cara a cara, como reflejos rotos en un espejo inexistente. «Creías que podías esconderte para siempre», dijo la sombra con una sonrisa cruel. «Pero nunca escapaste, nunca». El sobre que Armando había dejado caer segundos antes rodó al suelo, olvidado. Todo giraba tan rápido que apenas podía pensar. De repente su otro yo se acercó y puso una mano firme en su hombro. «Soy el verdadero Armando Herrera», susurró, con una voz que quemaba. «El que tomó todas las decisiones, el que movió las piezas en la oscuridad. Tú solo eres el fracaso de un experimento, un error que nos salió caro. El daño era más profundo que cualquier herida física. La confusión, el dolor, el miedo se le mezclaban en un cóctel insoportable. Armando apenas pudo balbucear. ¿Qué dices? ¿Un experimento?» El otro sonrió con desprecio. «Sí, desde que naciste, nada fue natural. Fuiste criado para ser un títere, para actuar el papel de un hombre que nunca fuiste. Mientras tanto, yo estaba oculto, cuidándome de los queses grandes, manejando el verdadero poder». María sollozó, aferrándose a doña Inés, quien miraba sin entender, completamente consumida por el terror. De pronto, la tormenta de intrusos se paralizó. El Armando verdadero levantó una mano y con un solo gesto ordenó el cese al ataque. Los hombres retrocedieron en silencio, dejando la habitación en un vacío sepulcral. «Escuchen bien». La voz era fría y cortante. «Esto no es una pelea, es una limpieza. Vamos a corregir todos los errores, empezando contigo». Armando sintió cómo su mundo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Cómo podía ser él un error? ¿Un títere? Y ese otro ser claramente vivo, respirando su nombre, con más derecho que él a ser el dueño de aquella historia. Un nudo en la garganta, un peso insoportable en el pecho. Y justo cuando quiso gritar, un disparo seco resonó en la calle. La ventana rota trajo un frío cortante que parecía expulsar cualquier esperanza. Los hombres comenzaron a retirarse, pero antes de irse el verdadero Armando lanzó una última advertencia. «No intentes salvar a nadie, nadie más podrá hacerlo. Esta ciudad, esta historia, es mía de verdad». Saliendo en fila, desaparecieron en la oscuridad, dejando tras de sí un vacío mortal y un silencio que dolía más que cualquier grito. Armando se quedó de pie, temblando, con la mirada perdida en María, que lloraba desconsolada. Doña Inés se agarraba la cabeza sin poder articular una palabra. Y entonces, de entre los escombros, un aparato vibró en el suelo. Otro teléfono, desconocido, sonaba con insistencia. Con manos vacilantes, Armando le levantó. «No eres quien crees.
dijo una voz distinta, un murmullo creciente, una amenaza que atravesaba el alma. La verdadera historia comienza ahora, y no hay vuelta atrás. Antes de que pudiera reaccionar, la llamada se cortó. Armando cerró los ojos. La promesa de verdad, que antes parecía un alivio, ahora era una condena. Con el corazón destrozado, comprendió que su batalla no solo era contra otros, sino contra él mismo. Y con esa revelación, el reloj comenzó a correr más rápido. La caída definitiva o la liberación esperaban, escondidas tras un último secreto imposible de imaginar. ¿Quién era realmente Armando Herrera? ¿Y qué tan profundo llegaba el juego al que había sido condenado? La noche, implacable, guardó silencio solo para preparar la tormenta que estaba por venir. La voz del teléfono se cortó y el silencio volvió a caer, frío como un puñal clavado en el pecho de Armando. Cerró los ojos un instante, intentando ordenar el caos que sentía dentro. Afuera las sirenas seguían acercándose, una avalancha de ruido que parecía consumirlo todo. María seguía llorando. Doña Inés estaba paralizada, y él no sabía qué hacer, ni en qué creer. De pronto, la ventana rota volvió a vibrar con un golpe seco. Alguien tiró algo adentro. Un paquete pequeño, envuelto en papel café, aterrizó en el suelo con un susurro. Armando se agachó temblando y lo abrió sin pensar. Dentro había una foto. No era una foto cualquiera. Era una imagen impresionante y aterradora. Era él, pero no el Armando que todos conocían. Era un hombre de aspecto más viejo, con el rostro surcado por cicatrices y ojos que quemaban con una furia indescriptible. Al lado, alguien más, una mujer, María, o al menos alguien idéntica a ella, con una mirada fría, casi vacía. Pero eso no era lo peor. En la parte de atrás, escrita con tinta roja y desgastada, había una sola palabra: enemigos. El mensaje fue como un golpe directo al estómago. Armando sintió que el aire se le escapaba, que la cabeza le daba vueltas, que las piezas que pensaba conocer se deshacían en sus manos. Pero eso no era todo. Justo cuando levantaba la foto, el teléfono volvió a sonar. Temblando respondió: ¿Quieres saber la verdad final? La voz esta vez era una mezcla de burla y amenaza. Mira bien esa foto. Ahora escucha con atención. Antes de que Armando pudiera decir algo, el ruido de la línea estalló en estática, seguido de un clic frío. Quedó solo, con el eco de esa voz retumbando en sus oídos. Se giró a ver a María y vio que en sus manos llevaba una vieja libreta que antes no estaba ahí, encuadernada con cuero desgastado. «Mira esto», dijo la niña con una voz que no parecía la suya, baja, casi sin emoción. Armando tomó la libreta y la abrió con dedos sudorosos. Lo que vio dentro reventó todo lo que creía saber. No era un cuaderno común, sino un diario. Y la primera frase le quemó la piel. «Para cuando leas esto, Armando, la verdad deberá salir a la luz. Nunca fui tu hermana, y nunca dejamos de ser enemigos». Armando tembló y siguió leyendo. Cada página contaba una historia diferente. Su infancia, la verdadera historia que nadie quiso contar. Y lo peor, un relato sobre cómo él y la niña, María, habían sido parte de un experimento desde bebés, separados por un poder oscuro que jugaba con sus vidas como piezas de un tablero. Pero ahí estaba lo imposible. Relatos que explicaban que María no era una niña cualquiera, sino un clon, un doble creado con partes de él mismo, para reemplazarlo en caso de que la verdad saliera a la luz. Y él, Armando, no solo era un títere, sino también una copia, una versión imperfecta del verdadero heredero que seguía oculto en algún lado. La habitación pareció girar, y entonces, mientras el silencio se enroscaba en el aire, un ruido diferente sacudió la escena. Pasos firmes, pesados, en la escalera. Miró a Armando, luego a María, y soltó un suspiro profundo. «Es hora de que sepas la verdad», dijo con voz quebrada pero tajante, «porque tú, Armando, no eres ninguno de los que crees». Los ojos de Armando casi saltaron fuera de su cabeza. «¿Quién eres?», preguntó, con la garganta seca. Ella se acercó y sacó un sobre amarillo, antiguo, con un sello que Armando reconoció al instante.
Era suyo, de su puño y letra, fechado hace 20 años. Este fue tu primer error, dijo. Aquí comenzó todo, cuando firmaste para ser alguien que no eras. Lo tomó y lo dejó caer en la mesa. La misma mesa donde todo empezó a derrumbarse. La mujer lo miró fijamente, y su última frase explotó en la habitación. Porque Armando, tú nunca naciste. Un grito ahogado quedó suspendido en el aire. María sollozó. Armando sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cómo era posible? ¿No había nacido? Entonces, ¿qué era? El tiempo congeló el momento, y la ciudad afuera siguió girando, sin saber que dentro de aquella casa la realidad acababa de partirse en 1000 pedazos. El juego no era solo entre dos Armando, ni entre familia o enemigos. Era mucho más profundo, mucho más oscuro, porque Armando Herrera ni siquiera era humano. El silencio en la habitación se volvió insoportable. Armando bajó la mirada hacia el sobre amarillento que sostenía en una mano temblorosa, sintiendo que el aire se le escapaba como un suspiro ahogado. No había nacido. Esa frase le rebotaba en el pecho una y otra vez, una sentencia que tronaba más fuerte que cualquier disparo o amenaza. Su cuerpo dolía por dentro y por fuera, pero algo más profundo se había roto. Su identidad, su historia, su ser. Doña Inés, con las manos temblorosas, apenas pudo murmurar algo cuando la mujer mayor, que hasta ahora había estado en silencio, se acercó lentamente. Su mirada estaba llena de una tristeza antigua, como si llevara siglos aguardando ese momento. Armando, su voz se quiebra, pero cada palabra cala hondo. La verdad es peor de lo que te dijeron. Tú no eres humano, ni tampoco lo es María. Las palabras impactaron como un martillazo brutal. Armando la miró sin entender, como si escuchara un idioma que no existía. ¿Qué dices?, tosió, ahora con una voz ronca. La mujer se limpió una lágrima invisible y aceleró el paso, apoyándose en la mesa con fuerza. Tú y ella son el experimento más oscuro jamás creado en este país. Un proyecto secreto que nunca debió salir a la luz. Humanos sintéticos. Un murmullo rompió el silencio. María sollozaba, sus dedos buscando la mano de doña Inés. Pero algo en sus ojos había cambiado. Había un brillo frío, mecánico. Armando sintió un escalofrío bajando por la espalda, un frío que lo paralizó. ¿Sintético?, repitió, como si la palabra fuese una daga clavada en el alma. ¿Tú quieres decir? Antes de que la mujer pudiera responder, la luz del cuarto parpadeó y se apagó de golpe. Todo quedó en una oscuridad negra, solo rota por el resplandor azulado, que surgió del USB aún conectado al teléfono en la mesa. De repente, la pantalla mostró una serie de números, códigos y fórmulas que Armando no entendía, pero que parecían bailar en el aire. Vivos. La mujer suspiró y bajó la voz casi a un susurro. Fueron creados para ser perfectos, para reemplazar a quienes no debían existir. Tú eres la versión beta. María es la versión definitiva. Dos caras de un mismo experimento. Dos piezas de una maldición que nadie puede detener. Armando sintió que sus piernas fallaban. Su mente estaba en caos. ¿Eso significaba que él no era hijo de nadie? ¿Que todo lo vivido no era más que un disfraz? Pero lo peor no había llegado. Un ruido metálico se acercó desde la entrada. Pasos repetitivos, lentos, mecánicos. Luego, un clic seco. La puerta se abrió y en el umbral apareció una figura envuelta en sombras, pero distinta a cualquiera que hubiera visto antes. No era un hombre común. Su cuerpo brillaba débilmente, con líneas y circuitos visibles bajo la piel. ¿Quién?, susurró Armando, la voz un hilo roto. Soy tu creador, dijo esa voz profunda sin emoción, y he venido a apagar este error. Las luces volvieron al perderse la oscuridad en un estallido fugaz. El hombre, o lo que fuera, dio un paso adelante. Y en aquel instante, la figura que Armando había reconocido en el video y que creía su otro yo, apareció al lado de este ser
con una sonrisa perversa. «No eres nada, Armando», dijo su doble, la voz cortante. «Solo un juguete a punto de romperse. Mi dueño llegó para terminar con esto». El mundo pareció girar sin control mientras el creador extendía una mano hacia Armando. El frío eléctrico que sintió atravesó su cuerpo completo, una corriente que apuntaba al final. Pero entonces algo inesperado pasó. María se levantó, con una calma aterradora, y miró al Creador con ojos que ya no eran solo humanos ni solo máquinas. Su voz salió firme, retumbando en la habitación. «No seremos apagados, no sin revelar todo». La tensión explotó. El Creador sonrió con malicia, pero antes de poder reaccionar, la mujer mayor sacó un pequeño dispositivo y lo lanzó contra la base del hombre. Hubo un estallido de chispas, seguido de un rugido metálico que llenó el cuarto. El Creador se tambaleó, mientras la luz de su circuito se apagaba como una estrella muriendo. Armando, temblando, agarró la mano de María. Por primera vez, no solo veía una niña, sino una compañera, alguien que compartía ese mismo destino imposible. Pero la pregunta que ardía ahora era mucho más profunda y aterradora. Si ellos eran máquinas, ¿qué verdad oculta podría sobrevivir a la destrucción de su creador? Y si todo era un experimento, ¿qué pasaría cuando el mundo descubriera que el hombre de verdad nunca existió? En la penumbra que quedó, el silencio se rompió solo por un último mensaje en la pantalla del teléfono. El juego solo está comenzando. Y Armando supo que esa noche iba a marcar para siempre el final de todo lo que alguna vez pensó que era real. El silencio era tan denso que hasta el tic-tac de un reloj podría haberse escuchado. Armando se quedó mirando el teléfono con la pantalla aún encendida, el mensaje brillando como una sentencia. La verdad solo está comenzando. Sus manos sudaban, algo dentro de él se tensaba, como si el poco aire que quedaba se fuera evaporando. María a su lado respiraba entrequiotado, sin apagar ese brillo extraño en sus ojos, que ahora no eran solo humanos ni máquinas. «Doña Inés T». Esta vez el timbre sonó seco, urgente, como una alarma que pone los nervios de punta. Armando levantó el aparato con dedos temblorosos y respondió sin pensar. «¿Sí?» Su voz era un eco débil. Del otro lado, una voz familiar, susurrante, pero ahora llena de una tristeza que lo congeló. «Armando, era yo». Un escalofrío le pasó por el cuerpo. El nombre le explotó en la mente. Cerró los ojos mientras la verdad se le incrustaba igual que una bala. La voz continuó, quebrada, como si hablara desde una sepultura. «Soy tu madre, la que creíste muerta». El mundo se le vino abajo. Armando cayó al suelo, el teléfono aún en la mano. Miró a María, a doña Inés, pero el tiempo parece detenerse cuando escuchas eso, cuando todo en lo que creías se vuelve polvo. «¿Qué?», logró articular con la voz quebrada. «Pero eso no puede ser». La voz se rompió un momento, y luego tiró la bomba que hizo estallar todo de nuevo. «No soy la madre que buscabas, soy la que te construyó». El silencio fue una descarga eléctrica. Armando se quedó sin aire, no sabía si gritar o llorar. María soltó un sollozo seco, en medio del miedo o la incredulidad. «Fui parte del proyecto desde el principio», la voz confesó, débil y rota. «Te di vida, sí, pero no con carne ni sangre. Soy la mente que decidió que existieras y la prisión que te mantuvo ciego». El teléfono tembló en la mano de Armando cuando la línea se cortó. Y justo ahí, con el eco de esa confesión latiendo en el aire, la luz de la habitación parpadeó una vez, 2 veces, y se apagó sin aviso. El cuarto quedó sumido en una oscuridad casi absoluta, salvo por un brillo, esa luz azulada del USB aún conectado. De repente, una voz distinta, cargada de ira y desesperación, resonó en la penumbra. «¡Mentira!», gritó María, su voz cortante como un cuchillo. «Tú solo eres un monstruo que juega a ser Dios». Una sombra apareció en la silueta, esa misma que había dicho ser la madre, pero ahora más cercana, más humana, más temible. Armando se arrodilló, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. «No soy un humano,
susurró la voz. Pero tampoco un robot. Soy el híbrido, la fusión de carne, metal y alma. La verdad que ni tu creador quería enfrentar. La luz azulada parpadeó y reveló algo que jamás hubiera imaginado. Cientos de caras en la pantalla, rostros de niños y adultos mezclados con circuitos y sangre. Todos, ellos, todos partes de un experimento global, incluido Armando. Y entonces, en la pantalla, un mensaje final apareció. Rojo, urgente. No eres ni el principio ni el fin. Eres la anomalía que puede destruir el sistema. Armando levantó la mirada hacia María, hacia la sombra que sostenía aquella voz quebrada. Su corazón latía, trastocado, encadenado. Y esa noche, en esa oscuridad que parecía tragarlos, la verdadera guerra apenas había comenzado. ¿Quién era la madre? ¿Quién había creado a quién? ¿Y qué precio estaba dispuesto a pagar Armando para sobrevivir a su propia existencia? El reloj seguía corriendo, implacable, y ellos no tenían más tiempo. El silencio era tan denso que parecía aplastar todo. Armando miraba la pantalla rota del teléfono, la luz azul iluminando su rostro bañado en sudor frío. María, a su lado, respiraba con dificultad. Doña Inés se abrazaba a sí misma, incapaz de articular palabra. De repente, un estallido en la calle sacudió la calma, como si el mundo entero quisiera explotar de golpe. Un estruendo seco, seguido de un grito agudo que cortó la noche en pedazos. Armando salió de la habitación y corrió hacia la ventana rota. Sus manos temblaban al asirse al marco. En la calle, un grupo de hombres armados forcejeaba con figuras envueltas en sombras. Pero entonces, la escena se detuvo para él como en cámara lenta. Una figura familiar se alzó del tumulto y su corazón dio un vuelco. No era otro Armando, no era un doble, era María, o al menos la María que conocía. Pero de repente algo cambió en ella. Sus ojos, ese brillo frío y extraño, ahora ardían con una malicia que nunca antes había visto. «¡María!», gritó desesperado. «¿Qué estás haciendo?». Ella lo miró y sin una pizca de reconocimiento soltó una sonrisa torcida, cruel. «¿Creíste que era la misma niña?». Su voz tembló como un cuchillo que corta el aire. «Yo nunca fui María. Solo usaron ese nombre para engañar a todos». Armando sintió que el pecho se le comprimía con fuerza. No podía creerlo, pero lo peor estaba por venir. De pronto, con un movimiento rápido, María sacó un dispositivo pequeño y lo activó. El suelo vibró y una proyección holográfica llenó la habitación. Imágenes, rostros, datos, secretos que atravesaban toda la ciudad. Todos los nombres que él había considerado amigos y enemigos. Pero hubo un nombre que le aplastó el alma: Armando Herrera. Y no solo una vez, sino duplicado, triplicado, fragmentado en estadísticas, en operaciones encubiertas, en rostros que ni siquiera existían. María, o quien fuera aquella criatura, continuó. «Tú no eres el experimento fallido, Armando. Tú eres el agente viral, el fallo que escapó y creó esta mentira. Tú eras el plan desde el principio». Armando reculó, la voz desapareciendo en su garganta. «¿Eso no tiene sentido?». Pero su yo interior, ese que se había roto tantas veces, supo la verdad antes de que las palabras llegaran. La proyección cambió y mostró un laboratorio oculto, con personas idénticas a él y a María, pero también a otras caras, niños, adultos, todos conectados por cables, todos partes de un experimento masivo. «No solo son máquinas ni humanos», continuó la voz, «somos armas vivientes. Y tú es todo». Eres la chispa que los despertó. Antes de que pudiera reaccionar, la luz se apagó de golpe. La habitación quedó a oscuras y un suspiro frío rozó su nuca. Una voz nueva, profunda, terrible, llenó el aire. «Soy el creador verdadero, la mente que diseñó esto todo y el que te puso ahí para destruirlo desde dentro.
Armando giró, y frente a él apareció una mujer. No era la madre ni el creador que esperaba. Ella era alguien diferente. Sus ojos tenían un brillo de locura serena, de triunfo absoluto. Tu lucha era solo un juego, dijo, con una sonrisa que partía el alma. Porque el verdadero Armando Herrera es solo una pieza en un tablero mucho más grande. Y tú ya estás atrapado. Pero entonces la mujer levantó la mano y la luz azul del USB saltó otra vez. La pantalla parpadeó, mostrando algo que le hizo gritar. Un video. Era él, Armando, pero no como era ahora. Era más joven, más vivo. Firmaba papeles, pero también se veía al mismo tiempo dentro del laboratorio, siendo programado, moldeado. Era humano, pero la revelación mayor no fue eso, sino que detrás de esa imagen se dibujó una sombra oscura, una figura que se acercó con lentitud a aquel joven Armando y lo tocó el hombro. De repente, la sombra se levantó y habló con voz quebrada y temblorosa. No eres el revolucionario que crees, eres el virus que me creó a mí. El horror se clavó en el pecho de Armando. Él no era el experimento ni la víctima. Él era la creación secundaria, una copia involuntaria, un error que le dio vida al verdadero monstruo. Entonces la mujer rió, fría, dejando caer una última bomba. Lo que tú llamas verdad nunca fue tuya, porque en realidad tú nunca fuiste Armando Herrera. El corazón de Armando se detuvo. La realidad se plegó, como si el aire se hubiera escapado de sus pulmones, y en ese instante supo algo con certeza brutal. La persona que había creído ser toda su vida era el enemigo más devastador de sí mismo. El teléfono volvió a sonar y de la oscuridad una voz dulce, inexistente susurró. ¿Quieres conocer al verdadero Armando Herrera? Prepárate, porque viene a reclamarte. La puerta tembló otra vez, y algo comenzó a romperse, no solo en la casa, sino en el mundo entero. ¿Quién había creado a quién? ¿Y cuánto tiempo le quedaba antes de que el juego terminara de devorarlo? El verdadero terror apenas comenzaba. La noche se sentía más fría que nunca. El aire estaba cargado de un silencio terrible, uno que quemaba el pecho y hacía latir el corazón enloquecido. Armando seguía ahí, en medio de la habitación destrozada, mirando esa foto que lo confrontaba con una verdad que no quería aceptar. María lo observaba desde un rincón, sus ojos como dos avenidas oscuras, pero con una chispa rara, casi humana. Doña Inés, por su parte, parecía un fantasma, temblando mientras rezaba en silencio. El teléfono volvió a sonar. Cada timbre era un clavo más que se clavaba en su alma. Esta vez decidió responder. La voz del otro lado era suave, pero cargada de autoridad. Armando, no hay vuelta atrás. Te quedan pocas horas. El verdadero Armando Herrera viene por ti. No eres nada sin él. Un escalofrío heló todo su cuerpo. Sintió cómo el suelo parecía hundirse bajo sus pies. Sabía que esa figura, ese verdadero yo, lo estaba buscando. Pero no solo para hablar, sino para borrar lo que él había llegado a ser. El reloj avanzaba sin piedad. Cada segundo un golpe. Armando miró a María y, por primera vez, sintió que no estaban tan solos. Esa niña extraña, mitad máquina, mitad humanidad, era la única aliada que tenía en este caos sin fin. «Tenemos que salir», dijo con la voz rota, pero decidida, «antes de que llegue». Doña Inés se llevó la mano al pecho, gimió y asintió, esa mezcla de miedo y resignación marcada en su rostro. Atravesaron la puerta justo cuando se escucharon los primeros pasos fuertes en el pasillo. La figura oscura apareció, esa sombra que se llamaba Armando Herrera verdadero, con una mirada tan fría que todo se congeló. «Nunca debiste existir», escupió el doble con desprecio. «Pero te dejo elegir, ¿desapareces hoy o te destruyo mañana?» Armando respiró hondo. Sintió cómo la presión en el pecho subía, presionando sus pulmones. «No sé quién soy», dijo con la voz quebrada, «ni a quién sirvo.
Pero no dejaré que me borren sin pelear. El doble sonrió cansado pero sin piedad. Eres un error. No hay lugar para errores en este juego. De repente María avanzó, levantó la mano y señaló al verdadero Armando. Él es el tirano que nos quiere callar, pero nosotros somos la verdad que debían esconder. Un ruido seco, una ráfaga de viento, y por un instante todo se detuvo. Parecía que la ciudad misma contenía el aliento. El verdadero Armando vaciló. Y esa duda fue la chispa que necesitaban. Armando alcanzó la mano de María y con un impulso rompió el cerco, saliendo a la calle estruendosa, llena de luces y sombras. Sacudido, con las manos temblando como nunca, miró hacia atrás. El hombre que había gobernado su vida estaba a solo unos pasos, decidido a anularlo. Pero en sus ojos una chispa brillaba con fuerza renovada. «No importa quién seas», le gritó. «Voy a encontrar la verdad, aunque tenga que destruirlo todo para lograrlo». La noche se tragó su voz, pero el eco quedó ahí, flotando. Mientras se perdían entre la multitud, con la ciudad viva y caótica alrededor. Una duda enorme nació dentro de Armando. Si era un error, ¿qué tanto podía cambiar ese error el destino de todos? La respuesta estaba fuera, en ese mundo que lo había rechazado y condenado desde el principio. Y a pesar del miedo, a pesar de la traición, de la mentira y el dolor, había algo que no podían borrar: la lucha por ser más que una sombra, por existir de verdad. El teléfono vibró por última vez, dejando un mensaje críptico. «El juego continúa, pero ahora tú decides las reglas». Y con esa frase retumbando en el aire, Armando supo que esto apenas era el comienzo. Alerta: necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que voy a compartir solo aquí. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y que estas verdades circulen más fuerte que nunca. No te quedes callado, inunde la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final inesperado. Y sobre todo, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace que va a cambiarlo todo. Solo los verdaderos fans entienden lo importante que es hacerlo. Gracias por ser parte de esta revolución.